Hola, ¿cómo están? Buenas noches, soy Claudio Salinas y desde hoy tengo el gusto de invitarlos a compartir un nuevo formato en informativo. Nos hemos reunido más de 20 canales de televisión abierta, desde Antofagasta a Punta Arenas, para conformar un noticiero nacional desde las regiones. Bienvenidos a Arcatel Noticias. Estos son los titulares. Los candidatos ganadores de las primarias realizaron las primeras actividades para empezar a sumar votos al interior de sus respectivos conglomerados. Michelle Bachelet recibió el respaldo de la Democracia Cristiana y Pablo Longueira el del presidente y Andrés Salamán. Aunque no ha estado presente entre los principales temas del debate con miras a las próximas elecciones, la descentralización es urgente para lograr el desarrollo del país. Así lo afirman expertos y la OCDE. Indignados vecinos protestaron en Concepción por el derrame de líquidos percolados desde un relleno sanitario. Más de 200 familias están sin agua por la contaminación de los esteros del sector. Como una muestra de que la carrera presidencial recién comienza, los abanderados de la Alianza y la nueva mayoría se reunieron esta mañana con sus ex contendores para asegurar votos y fortalecer también los pactos de aquí a noviembre. Pablo Longueira y Michelle Bachelet anunciaron una nueva etapa en sus campañas. En su casa, el presidente Sebastián Piñera recibió a Pablo Longueira para analizar el panorama político de los próximos meses y confirmar que desde ahora los ministros no serán neutros en horas libres para apoyar la candidatura oficialista. Entre 3 millones de votantes este domingo, más de 1.330.000 le dio su voto al pacto de la nueva mayoría. Para competir, la alianza necesita los votos que obtuvo Alamand. El ahora ex candidato no llegó a felicitar anoche a su contendor, pero sí lo hizo a mediodía en un café del barrio Alto de Santiago. Yo estoy muy contento que Pablo Longueira sea el candidato de la centro-derecha, una persona con la cual hemos trabajado muchos años para conformar una centro-derecha institucionalizada, conformada en torno a partidos políticos sólidos, que es la forma de que la democracia funcione bien. Pablo Longueira aseguró que reestructurará su campaña para incorporar las propuestas de Renovación Nacional y también las independientes. Hay mucho voto de Andrés Velasco que lo vamos a captar una vez que todos los chilenos conozcan el programa de gobierno. Va a haber un espacio para todos aquellos que de alguna forma sintieron en esa candidatura una mirada diferente que no va a estar recogida en la candidatura final de la concertación. Por su parte, la candidata del pacto Nueva Mayoría recibió en su comando la directiva de la Democracia Cristiana. Para algunos, los más dañados tras las primarias, pero el voto de centro necesario para Bachelet. Acá no es que ellos se integren a mi comando, es que vamos a rearmar un comando de la Nueva Mayoría. Esto no es que venga gente acá a sentarse o comprarnos otra sillita para que quepan en la sala, no. Esto es un nuevo comando que represente esta nueva mayoría que ha sido apoyada por más de 2 millones de personas. La Democracia Cristiana va a estar presente en el comando, va a estar presente en la discusión programática, tenemos que concluir una negociación parlamentaria, vamos a elegir consejeros regionales, lo que también requiere una buena negociación. ¿Para qué? Para desde la concertación y nosotros como demócratas cristianos construir una nueva mayoría social y política. Comienza desde aquí otra elección con nuevas propuestas y lo más probable con nuevas caras al interior de los comandos. Todos buscando el voto de centro que quedó sin representación y que, según los expertos, define el perfil del votante chileno. Luego de conocidos los candidatos de los pactos y a pesar de la distancia entre la nueva mayoría y la alianza, los analistas proyectan una campaña difícil para ambos de aquí a noviembre cuando se realicen las elecciones generales. Antofagasta Televisión desmenuzó las cifras de la elección. Más de 3 millones de chilenos que votaron en estas elecciones primarias, el triunfo por un amplio margen de Michelle Bachelet en el pacto Nueva Mayoría, la apretada victoria de Pablo Longueira en la coalición, la baja votación obtenida por la Democracia Cristiana y el Partido Radical, además de la sorpresiva y alta votación alcanzada por Andrés Velasco, son quizás los puntos más importantes en el análisis de los expertos y cientistas políticos luego de la jornada del 30 de junio. Que en primer lugar echó por tierra todos los pronósticos realizados previamente en torno a la participación ciudadana en este proceso. Esa es una cifra que nos está mostrando que la gente efectivamente quiere participar en decisiones de este orden. Esta es una reacción a aquello que los candidatos antes salían de una oficina en Santiago. Y por tanto, apenas se dio la oportunidad de que sea la gente efectivamente quien decida
quiénes son los candidatos, la gente concurre. A pesar de que mucha gente, especialmente de los partidos opositores, trataron de, entre comillas, ningunear la figura de Michelle Bachelet, yo creo que justamente eso jugó en contra, o sea, finalmente fue un efecto de propaganda que le sirvió para que la gente se sintiera mucho más identificada con ella. Más preocupante para los analistas resulta el panorama que de hoy en adelante se presenta para la coalición de gobierno, que no llegó a concentrar el 30% de los votos emitidos en estas primarias. Ahora, particularmente yo concuerdo con algunos analistas que en el fondo piensan que la figura de Longueira es el triunfo de una derecha más populista, o sea, efectivamente lo que podría significar que en el fondo hayan dos extremos, en este caso dos polos, y la ciudadanía se vuelva a polarizar. Un panorama bastante alentador para algunos, pero muy desafiante para otros de cara a 5 meses que serán de intensa campaña. Más allá de las primarias presidenciales, ayer se vivió una tercera elección, la de Renovación Nacional. Fue el único partido que logró ponerse de acuerdo para realizar primarias parlamentarias. En Los Andes y San Felipe, esta elección tuvo un sabor especial. La nota es de Iván Pereira, de Valle Televisión. Sin duda el 11 fue un distrito en el que los ojos de Renovación Nacional estaban puestos. De los 10 en los que hubo primarias, este fue el único en el que competía un diputado en ejercicio. Y no se trataba de cualquiera, sino de Gaspar Rivas, quien había renunciado a la colectividad por sus convicciones en contra del lucro, que posteriormente regresó, dejando en claro que solo lo hacía por su compromiso con Alamán y que hasta hoy mantiene fuertes críticas en contra del presidente de RN, Carlos Larraín. Pero Rivas, lejos de esta polémica, durante su campaña apuntó al voto transversal de las provincias de Los Andes y San Felipe. Con postura más liberal que sus adversarios, logró captar no solo el voto duro de los militantes de su partido. Gente que me decía, yo soy simpatizante del sector de centro-derecha, e incluso gente de lo que se dice en lenguaje político de la vereda del frente, gente que me dijo, yo voy a votar por la presidenta Michelle Bachelet en primarias presidenciales y voy a votar por ustedes, diputados, para la parlamentaria, para la primaria parlamentaria. Y fue tan cierto que obtuvo más del 50% de las preferencias. Su competidor más cercano fue un hombre ampliamente conocido en la zona, Jaime Amar, quien se desempeñó 18 años como alcalde de San Felipe. Esta es una elección bastante más compleja, muy rara, porque en la práctica quien definió el candidato a parlamentario de Renovación Nacional fue la nueva mayoría. Los otros contendores fueron el abogado Ítalo de Blasis, quien alcanzó un repunte tras cubrir la ciudad de publicidad, y el doctor Raúl Díaz, quien tuvo la menor votación de los 4. Ahora Rivas los invita a todos a sumarse a su nueva campaña que se inicia hoy mismo, con la finalidad de mantener su sillón en la Cámara de Diputados. Además de ganadores y perdedores, las elecciones primarias de este domingo serán recordadas por las particulares situaciones que se registraron en varias mesas del país. Desde votaciones a la luz de las velas hasta el desinterés de los electores que no depositaron ningún voto. Lo revisamos en el informe de Universidad Autónoma de Chile Televisión. 8 de la mañana en punto y comenzaba el día D para los candidatos presidenciales. A diferencia de los procesos anteriores, esta vez de manera inédita, los chilenos vivíamos las elecciones en pleno invierno, lo que obligaba a muchos a abrigarse más de la cuenta o buscar métodos para calefaccionarse. A pesar de las advertencias, los vocales de la Escuela San Sebastián de Padre Las Casas colapsaron el suministro eléctrico con el uso de calefactores y hervidores. El resultado, una decena de mesas debieron atender a la luz de las velas. Trajeron en un calentador eléctrico, bueno, estaban advertidos que no podían traer. Todo este periodo estamos sin luz. Lejos del romanticismo o las incomodidades, los votantes cumplieron con su sufragio. Esto pasa aquí en Chile nomás. Pero cumpliendo, me imagino, igualmente con el deber cívico. Con el deber cívico. Okay. Ya al mediodía, en la escuela Arturo Prat de Temuco, esta ambulancia llamaba la atención de los transeúntes. Por segunda vez, Corina participaba del proceso democrático. El cambio de su local de votación no fue obstáculo para que llegara a depositar su voto. Antes no lo hacía porque era absurdo que yo me hubiera ido a inscribir, o sea, era muy engorroso. Pero ahora que ya estaba inscrita, entonces me puse en contacto con diferentes instituciones hasta que pude venir a votar. Pero si en las elecciones municipales, la noticia fue la alta abstención. En estas primarias, la sorpresa en la Araucanía la dieron los electores de la mesa 16 del Liceo James Mandel de Cholchol. Como si se hubiesen puesto de acuerdo, ninguno de los 77 inscritos en el padrón electoral llegó a sufragar.
fue tan poco el interés que ni los vocales quisieron participar. Esperemos que para las elecciones, porque estas son primarias nomás, lleguen más gente, más jóvenes a votar, que se motiven, que se preocupen por el país. Son los registros de la trastienda del primer proceso de primarias en nuestro país. Elecciones que más allá de los resultados, en la Araucanía serán recordadas por el ejemplo de algunos y por lo insólito de otros. Porque tus intereses son los nuestros. Porque tu ciudad es mi ciudad. Para que la voz de las regiones se escuche con más fuerza que nunca. Un informativo verdaderamente nacional. A través de más de 20 canales de televisión abierta de norte a sur, las noticias de Chile a través de las regiones. A partir del 1 de julio, en tu canal, Arcatel Noticias.